Salut, c'est Aurélie. Bueno, lo siento por el retraso, es que mi regla ha empezado y fue bastante dolorosa, así que me tomé algunos días de descanso, pero ahora estoy. Y bueno, hoy te voy a dar algunos consejos para tener buenas notas para tus exámenes de traducción. Bueno, solo hablo del primer año de traducción y en Bruselas o en Bélgica, porque no sé cómo pasan las cosas en otras partes del mundo, pero bueno. Otra cosa es que lo que voy a decir tampoco es mágico y no solo hay que escucharlo, pero también aplicarlo y practicar, estudiar y todo. Pero son pistas para que puedas mejorar tus notas. ¿Y por qué me permito darte consejos? Porque mi primer año de traducción lo aprobé todas las asignaturas y con notas medias de 15 sobre 20, más o menos. Así que, bueno, para mí funcionó lo que te voy a decir, pero sí, tienes que estudiar. Y vas a ver que con todo lo que digo hay que estudiar. Bueno, primero yo te aconsejaría, bueno, mi primer consejo es que vayas a clase, porque, no sé, me parece que se aprende muchísimo mejor cuando estés en clase que cuando lo haces en casa, y también puedes, um, hmm, no sé cómo decirlo, pero puedes hablar con el profe o la profe. Puedes responder a sus preguntas, puedes preguntar a tus compañeros, compañeras, no sé, pero a mí me parece que la dinámica que hay en la clase no tiene nada que ver con la que tienes en tu casa cuando ves la asignatura por tu cuenta. Así que sí, vas a... vete a clase. Am, ¿Qué más? Sí, en Bélgica tenemos una cosa que llamamos blocus y son 2 o 3 semanas que tienes al final de las clases y antes de los exámenes. Siempre tienes 2 o 3 semanas y durante esas 2 o 3 semanas tienes que estudiar todas las asignaturas para estar preparado, preparada para los exámenes. Y una cosa que yo hice bastante mal para mi primer blocus es que había ido a clase o a las reuniones en Teams, porque, bueno, mitad en clase y mitad en línea por lo del COVID. Y pues sí, había ido a clase, am, había hecho los deberes y todo, pero no había hecho ningún resumen o no había hecho ninguna listas de vocabulario. Así que mi primera semana la gasté, la perdí haciendo resúmenes y listas de vocabulario. Y eso es una cosa que deberías evitar, porque es mejor hacer los resúmenes y las listas de vocabulario durante el cuatrimestre. Así que cuando llega el blocus, solo tienes que estudiar, no tienes que hacer nada más salvo estudiar. Y bueno, ese error lo hice durante mi primer locus, pero no lo hice durante el segundo. Así que, pues sí, te comparto ese consejo. Y además, otra cosa es que vas a ver que durante el locus todo el mundo tiene un ritmo distinto. Y el mío era muy, muy distinto de los demás, de las demás. Porque a mí me gusta más estudiar durante la tarde y la noche, como de las quizás 6, no, 4 de la tarde hasta las 4 de la madrugada, más o menos, con pausas y todo, claro, pero sí, me gusta más ese horario que desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, eso no me gusta. Y bueno, además creo que es
porque tengo poca concentración y que si veo un video en YouTube ah, que aparece, siempre lo quiero ver y todo. Ay, y durante la noche ya he visto todos los vídeos en YouTube que quería ver. Así que ya no estoy ah, distraída, no sé si se dice, por YouTube, porque ya lo he visto todo. Así que, pues sí, am, no te estoy diciendo de que durante tu blocus tienes que ver YouTube. No, 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 eso no es lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que es muy importante que encuentres tu ritmo, el que esté bien y que funcione bien para ti. Si para ti funciona mejor trabajar, estudiar por la mañana y la tarde, que lo hagas. Pero si es mejor para ti tarde y madrugada, hazlo, porque sí, y no tienes que sentirte culpable o lo que sea por tener un ritmo distinto de tus compañeros, compañeras, porque yo me sentí bastante culpable y la persona rara que duerme por la mañana y cuando me despierto ya mis amigas han estudiado durante 4 horas y yo no, pero es porque, pues sí, como estudié más tarde y todo. Bueno, cada uno, cada una su ritmo, el tuyo es bueno y, y sí, con el tiempo, con las semanas, con los días, vas a averiguar qué tipo de ritmo es mejor para ti. Bueno, yo siempre he sabido que yo prefiero ah, el mood que hay durante la noche que por la mañana y nunca me ha gustado levantarme pronto, temprano. Así que, bueno, escuché lo que me decía mi corazón, más o menos, y sí. Pero si algún día intentas lo de tarde y noche y ves que el día siguiente no te acuerdas de nada, quizá que deberías cambiar, porque, bueno, tu ritmo es muy importante, pero también es importante que recuerdes lo que acabas de estudiar. Y bueno, creo que ya está. Voy a empezar ya con cada asignatura y voy a terminar con las asignaturas del francés porque, bueno, para aumentar un poquito el watch time, pero también porque son las asignaturas con más detalles. Así que, gramática inglesa. Bueno, lo de la conjugación no hay ningún secreto, solo es práctica y ejercicios, un montón de ejercicios. Y para la fonética inglesa y lo de analizar frases, para mí fue muy, muy duro entender, fue muy difícil entender la teoría, pero una vez que la entendía la mecánica de los ejercicios y fue más fácil, pero sí, es que durante el blocus, un error que hice durante los 2 blocus que ya he tenido, es que utilicé demasiado tiempo estudiando las asignaturas de francés y no suficientemente tiempo para los otros exámenes. Así que, así que solo podía estudiar para los otros exámenes durante los días libres entre los exámenes, que solo tenía 1, 2 o 3 días máximo para estudiar. Y aunque sabía que lo de analizar las frases y la fonética inglesa no me lo llevaba bien, pues esperé hasta el último momento para estudiar ese examen y muy, muy, muy estresante y estaba segurísima. Podéis preguntar a mi familia que lo había suspendido porque, pues sí, aunque había entendido lo de la teoría, los ejercicios, muy difícil. Y pues al final lo aprobé. Todavía no sé cómo, pero aprobé
esa asignatura, pero muy, muy, muy estresante. Y si pudiera volver en el pasado, estudiaría un poquito menos durante el blocus las asignaturas del francés y un poquito más las otras asignaturas, sobre todo esa, porque es una asignatura con la cual tuve muchísimas dificultades de entender. Pero bueno, al final lo aprobé, pero sí, yo te aconsejo, si tú también tienes problema con la fonética inglesa y la analiza de frases, estudiar un montón ese examen, hacer un montón de ejercicios, porque si no va a ser muy, muy, muy estresante. Y yo hasta el final, ya después del examen, estaba segurísima de que no lo había aprobado. Al final sí, pero puf, sí, muy estresante. Luego, vocabulario inglés. Eh, pues yo hice listas de vocabulario en Quizlet, que eso no es nada de promoción, no me pagan para que yo diga eso. Quizá algún día me gustaría. Pero sí, yo siempre utilicé Quizlet y lo sigo utilizando, la versión gratis, y para mí ya es suficiente por el momento. Y quizá que algún día necesitaré la opción más, bueno, que cueste dinero. Pero bueno, em, sí, estás en Quizlet y estudiándolas con los juegos y todo que hay. Luego, inglés oral y también español oral, aunque bueno, son exámenes distintos, pero el método fue lo mismo: ver vídeos en YouTube en inglés o en español, y también series. Y 1 o 2 días antes del examen intentaba llamar a alguien con quien podía practicar mi inglés o mi español, que sea nativo, nativa o no. Y pues sí, nada más, porque siempre me he sentido bastante cómoda hablar en inglés y en español. Y sé que no todo el mundo tiene esa confianza, pero yo sí. Y aunque hago errores, como lo puedes escuchar, y que mi pronunciación no esté 100% perfecta, pues sí, no me importa hablar en público en español o en inglés. Pero si quieres mejorar y que no tienes nadie a quien llamar y todo, puedes ir a mesas de conversación. Seguros, bueno, estoy segura de que haya por lo menos una en tu ciudad, y en esas tablas de conversación vas a encontrar a gente que también quieren practicar un idioma. Y pues sí, yo descubrí esa cosa hace quizá 2 meses y me encanta ir ahí, porque siempre, siempre encuentro a gente muy maja, que a ellos y ellas también les encanta los idiomas, viajar y todo. Y pues sí, me hice algunos amigos, amigas. Así que si no tienes nadie con quien hablar y practicar, yo te lo aconsejo 100%. Am, pero quizá que tendrás que pagar 1 o 2 euros para entrar, pero ya está. Y pues creo que vale la pena utilizar 1 o 2 euros para luego quedarte 1, 2, 3, 4 horas ahí practicando. Creo que, bueno, para mí vale la pena. Luego, gramática española, pues ejercicios, nada más. Y la profe no quería ninguna teoría durante el examen, pero teníamos que mostrarla que habíamos entendido la teoría haciendo ejercicios, ¿sabes? Así que nada de teoría de memoria, pero sí, la teoría estaba en los ejercicios. No sé si se puede decir así, pero supongo que has entendido un poquito lo que quiero decir.
Luego, vocabulario español, pues listas de vocabulario en Quizlet. Y también hice varios ejercicios sobre cuándo hay o cuando no hay que traducir nombres propios del inglés hacia el español, por ejemplo, o del ruso hacia el español, porque a veces se traducen los nombres propios y a veces no. Y bueno, hay toda una teoría sobre eso y la tuve que estudiar. Luego, filosofía. Bueno, normalmente, si el año habría sido normal, sin COVID, había un ensayo que escribí y un oral con el profe. Pero yo, como era año COVID, solo tuve que escribir el ensayo. Y además podíamos elegir el tema del ensayo cada uno. Así que no había ningún tema obligatorio. Y pues sí, solo el ensayo, pero sí habría tenido que hacer la prueba del oral con el profe, habría ido a todas las clases tomando notas y estudiándolas. Seguramente con listas en Quizlet. Sí, es que no sé cómo pronunciarlo de manera española. Quizlet, no lo sé, pero sí, supongo que sabes de qué hablo. Si no, pues se escribe Quizlet. Sí. Luego, historia del arte. Pues la profesora no quería que supiéramos como cada obra de arte que habíamos visto durante las clases, pero teníamos que conocer cada movimiento y sus características. Y sí, ya está. No teníamos que conocer las fechas o los pintores y todo. No, solo los movimientos y características. Ah, pero también había un poquito de teoría. No me acuerdo muy bien. Pero bueno, normalmente la profe va a decir lo que es importante o no. Y, y sí, lo que digo ahora mismo solo son consejos y primero tienes que fijarte en lo que dice el profesor o la profesora y luego solo escuchar lo que digo. Después, derecho. Uy, 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 derecho. Bueno, yo, año COVID, el examen fue en línea y los profes nos dieron eh, la aprobación de tener nuestras notas, nuestros libros con nosotros durante la prueba en línea. Así que yo no tuve que estudiar nada. Bueno, seguro de que habría sacado mejores notas si había estudiado un poquito, porque saqué un 13, que no está mal, claro, pero por un examen donde podías utilizar tus notas y todo, mm, habría podido sacar mejor. Pero bueno, ¿qué pasó? Pues sí, lo único que hice es que el día de examen por la mañana, que teníamos el examen a las 2 de la tarde, por la mañana yo leí en voz alta todas las notas que había tomado y mi papá estaba conmigo y me preguntaba algunas cosas. Y sí, nada más, nada más. Pero seguro de que habría sido muy distinto si había sido pues en la uni y no en línea. Luego, cultura inglesa. Listas en Quizlet. Sí. Listas en Quizlet. Y también había que leer un libro y yo lo leí. Y lo leí, bueno, lo terminé, lo acabé 1 o 2 días antes del examen. Así que todo el contenido del libro estaba como fresco, no sé, en mi cabeza, que ya me acordaba de casi todo y sabía dónde buscar para las preguntas.
Luego, cultura española, pues ya sabes lo que voy a decir. Listas en Quizlet. ¡Uhú! Y también había que estudiar la geografía española con las provincias, las comunidades autónomas, los ríos, las montañas y todo. Y sí, y un poquito de literatura también. Sí, muy importante eso. Y bueno, ahora vamos a hablar, bueno, yo te voy a hablar de las asignaturas del francés. Pues primero tienes que saber que lingüística y fonética y gramática y lexicología eran solo 2 exámenes y no 4. Teníamos un examen con lingüística y fonética y otro con gramática y lexicología. Aunque esas asignaturas habían sido dadas por 4 profes distintos y distintas, pues eran solo 2 exámenes y 2 horas para cada examen. Así que en 2 horas tenías que hacer fonética y lingüística y otro día tenías 2 horas para gramática y lexicología. Bueno, lingüística, pues lo que hice es que solo estudié el día antes del examen porque pues había ido a todas las clases y pensaba que había entendido bastante bien los conceptos y todo, pero no lo aconsejo porque fue muy muy estresante y estaba segurísima de que había suspendido ese examen. Al final no, lo aprobé, pero muy estresante. Y si pudiera volver en el pasado, pues habría estudiado un poquito más antes, porque muchísimo estrés. Y pues sí, listas en Quizlet. También habían definiciones que conocer de memoria. Lo mismo para fonética. Y pues sí, haciendo los ejercicios 1, 2, 3 veces. Y para fonética también, haciendo los ejercicios, practicando lo de transcribir un texto en francés hacia la pronunciación francesa, que para mí, ya lo he dicho en el primer episodio, creo que se había transformado en un juego en mi cabeza. Pensaba en una palabra y también pensaba en su transcripción fonética y luego buscaba en un diccionario si tenía razón o no. Y, y eso, ese juego lo tuve con la fonética francesa, pero no con la fonética inglesa. Y supongo que me habría ayudado un montón también a hacer ese tipo de juegos, entre comillas, en mi cabeza para la fonética inglesa. Pero bueno, sí, fonética y también había un poquito de teoría que había que conocer de memoria, definiciones y tenías que poder reconocer acentos distintos de personas que hablan francés en Bélgica y un poquito en Francia. Y tenías que saber las características de cada acento y poder luego durante el examen reconocer que, bueno, ese es un acento de Bruselas, porque y luego explicar con las características que habías estudiado. Luego, gramática. Pues sí, haciendo ejercicios, un montón de ejercicios. Y también al examen, bueno, al primer examen había un dictado preparado que podías preparar en casa. Y para el segundo examen había un dictado en casa, bueno, preparado en casa y otro sorpresa. Y para los dictados que tienes todo el cuatrimestre y el blocus para practicar, yo te aconsejo muchísimo hacerlo porque pues de esa manera puedes ganar un montón de puntos y
yo sé que porque fui a ver a mi examen de gramática y sé que para el examen de junio, el dictado que había preparado en clase lo hice muy bien, pero el dictado sorpresa hice un montón de errores muy tontas y me hizo perder un montón de puntos, pero como había hecho muy bien el dictado preparado, al final sí, las cosas se han equilibrado un poquito, pero sí, yo te aconsejo hacer los dictados por lo menos 2 o 3 veces en casa. Y bueno, si lo puedes hacer 4 veces, mejor. Y yo lo que siempre hacía es que la primera vez que practicaba un dictado, que había como 20 o 25 para cada blocus, para cada examen, em, primera vez lo escribía el dictado a mano y bueno, tenía que hacer pausas cada 5 segundos porque la mujer habla muy, muy, muy rápido y pues sí, primera vez dictados a mano y luego con el ordenador, pero hice algo en el documento Word para que los errores no estén subrayados, porque cuando vas a estar en el examen, tus errores no van a estar subrayados, así que mejor que te acostumbres a que no lo estén. Bueno, me has entendido. Y pues sí, y también lo que hacía, pero no sé hasta qué punto fue útil o si fue una pérdida de tiempo, no lo sé, pero em, también hacía listas en Quizlet de todas las frases que hacía con errores, las frases más frecuentes con mis errores y ponía la frase a la izquierda y a la derecha ponía la palabra escrita muy bien, bueno, con la buena forma y todo. Y así creo que mi cerebro hizo una relación entre la frase y la palabra. Así que cuando veía la frase, ya sabía que esa palabra era la palabra que siempre hacía un error y, y que sí, tenía que prestar muchísima atención por si acaso esa frase saldría durante el examen. Pero eso, no sé si fue muy útil o no, pero bueno, yo lo hice. Y por fin, lexicología, pues digo muchísimo la palabra pues. Bueno, los ejercicios haciendo los 1, 2, 3 veces, un montón de veces y también lo de conocer las definiciones de palabras de memoria, lo que hacía era pues listas en Quizlet y ponía como a la izquierda la palabra, derecha definición, luego palabra guión sinónimos, luego sinónimos, palabra guión antónimos, antónimos, palabra guión frase y una frase con la palabra. Y pues estudiarlo de esa manera para mí funcionó muy bien y, y sí, así que lo que hacía era que pues lo estudiaba en mi habitación, yo sola, con las listas en Quizlet y una vez que conocía 1, 2 o 3 listas, iba en la habitación de mi hermana y ella me decía como pues esa palabra o me decía tienes que decirme los sinónimos de esta palabra y todo. Así que lo pude practicar de esa manera, pero no tienes que tener una hermana, un hermano o lo que sea para practicar de esa manera, porque pues puedes preguntar a otro compañero, otra compañera, para que lo hagáis juntos, juntas. Yo no pude porque era año COVID y todo el mundo en su casa, pero
pues sí, si lo haces con otra estudiante, eh, todo el mundo gana en esa situación porque tú practicas de manera oral las definiciones y la otra persona también porque lo escucha todo y también lo puede asimilar de esa manera. Así que sí, no necesitas a una hermana para practicarlo de esa manera. Bueno, creo que ya lo he dicho todo. Espero que te va a ayudar y pues si tienes otros consejos, los puedes escribir aquí y nos vemos, bueno, entre comillas, la semana que viene. Adiós.